diálogo, audiometría y en las distintas clases que nos queda pendiente. ¿Alguna pregunta de otología o pasamos a rinofaringe y fosas nasales? Doctora, Sí, usted dijo que la punción de la membrana se hace en la parte anteroinferior, ¿cierto? anteroinferior o inferomedia. Sí, y Para que, es guiada por endoscopía. no, lo puedes hacer a través de la otomicroscopía. Por ejemplo, vos tenés un paciente que viene con una otitis media aguda, le indicás el tratamiento y el paciente no responde a las 48 horas, sigue con fiebre, sigue con otodinia, no te está respondiendo a la medicación, le haces la punción con una aguja 58 montada en una jeringa tuberculínica. Le colocas previamente lidocaína al 10%, esperas unos minutos, ese procedimiento les explico bien en OMA, y ahí aspirás todo ese contenido a través del microscopio, porque vos con la automicroscopía puedes evaluar bien y tenés las manos para poder hacerlo. A veces cuando ya tenés práctica, incluso con el otoscopio, corres el visor si tiene para correrlo y lo puedes hacer, pero ya es más peligroso. Mejor hacerlo con microscopio. Y la aguja 58 te llega bastante bien hasta la membrana. Le tenés que curvar, porque todos los instrumentales que nosotros usamos en las cavidades tiene un ángulo de 45 o 90 para que el eje del instrumental no te moleste la visión. Ahí haces una incisión, las agujas intramusculares tienen un bisel importante, y le haces una pequeña incisión y ahí drena el contenido. Cuanto vos más adelante hagas la incisión, menos probabilidad de tocar la cadena tenés. Es un tímpano sin problemas de base, es fácil. Ahora cuando ya tenés atelectasia, ya tenés otros problemas asociados, tímpanos biméricos, es que mirar bien dónde haces la punción. Y te sirve para drenar, tomar muestra de cultivo, un paciente que hizo una otitis efusiva y no responde al tratamiento, le molesta, le puedes drenar. Para eso está indicada las miringotomías, se llama. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Igualmente, a ustedes fue todo nuevo esto, no se preocupen porque en cada patología que veamos del oído vamos a ir repasando. Es decir, cuando veamos patologías del conducto auditivo externo vamos a volver a hablar, cuando veamos otitis media aguda vamos a volver a hablar, y así sucesivamente en los distintos temas de otología. Con respecto al examen de nariz, senos paranasales y rinofaringe. Así a grandes rasgos, en los cuales vamos a hablar más o menos de la anatomía, ustedes vamos a ver que el examen de la rinofaringe es algo funcional, es decir, evaluamos todo lo que es fosas nasales, senos paranasales junto con rinofaringe. Es como que esta parte de la rinofaringe la estudiamos con fosas nasales. Después oro e hipofaringe la evaluaremos aparte. Es muy importante los elementos que hay a nivel de la pared lateral, los senos, es decir, seno frontal, el seno esfenoidal. Miren el orificio tubario donde está en relación con la cola de los cornetes, o con la parte posterior donde se encuentra el basiefenoide, donde crecen más o menos las adenoides. De acuerdo al tamaño de las adenoides me puede comprimir la trompa. Entonces estoy mostrando reparos anatómicos para que ustedes vean. En la pared lateral, que es importante ver, meato inferior, desemboca en el meato inferior el conducto lacrimonasal. Entonces tener mucho cuidado en la región anterior, cuando se hace procedimientos o punciones, de no dañar el conducto lacrimonasal. Después, entre el cornete inferior y el cornete medio, tenemos acá el meato medio, en donde está el ostium de drenaje del seno maxilar. Después el meato superior, mete superior, en esta zona acá tenemos el epitelio olfatorio. Bueno, acá no está el septum, por eso podemos ver la pared lateral. Piso de fosas nasales, paladar blando, y como las arcadas
dentarias superiores pueden estar en relación con los senos. Por eso hay muchas veces que patologías odontógenas me pueden dar sinusopatías. Las fosas nasales, como vamos a ver en la clase de epistaxis, tienen mucha vascularización. Recibe aporte tanto del sistema de la carótida interna como de la carótida externa, que vamos a ver. Por ejemplo, la carótida interna a través de la arteria oftálmica me va a dar la etmoidal anterior y la etmoidal posterior, que va a estar en relación más con el seno esfenoidal. La etmoidal anterior me va a irrigar todo lo que es techo, y va a emitir ramas que van a ir hacia esta área. Imaginamos que ahí está el septum, anteroinferior del septum, donde se forma un ovillo vascular, y es el lugar donde más hay sangrados nasales. Y después la carótida externa me va a dar a través de la esfenopalatina, que emerge acá en el meato medio, en el foramen esfenopalatino, me va a irrigar todo lo que es la pared lateral, la cornetes, muy vascularizada, me va a dar una rama nasoseptal que me va a irrigar todo lo que es el septum nasal o tabique, y después tenemos otra rama de la carótida externa, que es la arteria del subtabique, rama de la facial, que me puede dar también las epistaxis anteriores. Las epistaxis es uno de los motivos de consulta frecuente también. El 60% de la población en algún momento ha presentado un episodio de epistaxis, y pueden ser anteriores, posteriores o superiores. La epistaxis posteriores y superiores pueden incluso llevar a trastornos hemodinámicos por el volumen de sangrado que puede presentar el paciente. Dentro de la anamnesis es muy importante el motivo de consulta. Siempre el interrogatorio es fundamental. Ver esos síntomas, si son concomitantes con síntomas generales, ¿sí? Como fiebre, mialgias, odinofagia. Los síntomas que puede tener el paciente es dolor. Generalmente hay dolor cuando hay una sinusopatía aguda, dolor infraorbitario, supraorbitario, en el ángulo interno del ojo, retroocular, depende del seno comprometido. Pero dolor es cuando haya un proceso agudo, o cuando hay un proceso tumoral, o cuando hay una algia, es decir, alguna irritación de un par craneal. Generalmente, si es algo crónico, como una sinusitis crónica, más es una pesadez retroocular, una cefalea difícil de precisar, y la sintomatología goteo postnasal, congestiones y otras cosas. Después tenemos perdón, la insuficiencia ventilatoria nasal, que es un síntoma que es bastante frecuente en la consulta otorrinolaringológica. Es la dificultad del pasaje de aire por las fosas nasales o el incompleto acondicionamiento del aire inspirado. Nosotros tenemos que la insuficiencia ventilatoria puede ser unilateral, bilateral, puede ser progresiva, puede ser constante, si hay un desvío septal o si por ejemplo tenemos algún tumor, esa insuficiencia ventilatoria va a ir progresando. Primero va a ser unilateral, después va a ser bilateral, después va a estar asociado a otros síntomas regionales como epistaxis, algias, rinorrea fétida, es decir, sintomatología tumoral asociada. A veces erosiones, y puede haber también comunicaciones, por ejemplo, oroantal, es decir, comunicación del piso del seno con la cavidad bucal, es decir, hay que ir preguntando y hay que ir evaluando no solo el síntoma, sino si hay síntomas asociados también. Y hay una cosa de la insuficiencia ventilatoria, el paciente a veces no es manifiesto, pero cuando hace actividad física sí está presente, con tos o odinofagia, o a veces el paciente les consulta por ronquidos y empiezan a evaluar al paciente y lo que tiene es un trastorno ventilatorio, un desvío septal, una hipertrofia cornete, pólipo, que es lo que lleva al ronquido porque empieza a suplir esa respiración nasal por una respiración bucal. Entonces hay que ir interrogando. Rinorrea, es decir,
las secreciones que salen por fosas nasales, que puede ser serosa, puede ser mucosa, mucopurulenta, fétida, es decir, y eso va a depender de la etiología. También pérdida de líquido cefalorraquídeo, si hay un antecedente de TEC o un antecedente tumoral, puede también producir una brecha y tener pérdida de líquido cefalorraquídeo, que es un líquido transparente, cristalino, que genera un goteo continuo generalmente de una fosa nasal. Después tenemos las epistaxis, que es el sangrado proveniente de las fosas nasales y de los senos paranasales. Y como les dije, pueden ser anteriores, pueden ser posteriores, que no solo el sangrado es nasal, sino por boca, abundante. Hay que evaluar ahí. Si es una etiología local, si es una etiología sistémica, como una crisis hipertensiva, que me puede generar la ruptura de la espina palatina. Si hay un trastorno de la coagulación, el paciente no forma coágulos. Si es algo local, si es una difracción, si es un granuloma, si es un tumor, es decir, hay que evaluar al paciente para tratar de llegar al diagnóstico. Si no hay una perforación septal, eso vamos a ver todo en la clase de epistaxis. Trastorno del olfato. Bueno, ahora tenemos el COVID que produce trastorno del olfato, pero ya anteriormente teníamos algunos virus que me producen la necrosis del epitelio olfatorio y me dejan con una anosmia permanente. Es lo mismo que puede ocasionar el COVID-19, es decir, producir solamente la afección y mejorar con el transcurso de las semanas o meses, o producir la lesión permanente de las células olfatorias y como no se regeneran, queda con la anosmia el paciente. Tenemos también los pacientes que tienen poliposis, que es un proceso inflamatorio crónico de los senos paranasales y fosas nasales, en el cual los pólipos me van generando un compromiso de fosas nasales, de los senos paranasales, me compromete la corredera olfatoria que está ubicada entre el septum y la lamela del cornete medio. Cuando ocupan los pólipos este lugar, no se estimula el epitelio olfatorio y el paciente viene con su hiposmia, su anosmia, y esto lleva aparejado el trastorno del gusto. Van de la mano. Cuando hay un trastorno del olfato, hay un trastorno del gusto. Y después tenemos las hiperosmias, que es lo que van a ver con más frecuencia en las embarazadas, y las parosmias, que generalmente hay que descartar o suelen estar más presentes en los pacientes con trastornos psiquiátricos. Después también lo que pueden llegar a ver es la acosmia, que lo percibe el paciente e incluso a veces el médico, cuando tiene alguna patología aguda en los senos, una sinusitis aguda, o cuando tiene algún tumor. ¿Sí? Generalmente los tumores de fosas nasales y senos paranasales, que tienen un crecimiento del tumor mucho más rápido que la angiogénesis del tumor, me va a llevar a necrosis tumoral. Y es fétida, da rinorrea fétida, el paciente respira y es muy fétido, lo siente el paciente y sentimos nosotros también al examinar al paciente. Después también los antecedentes del medio ambiente es muy importante. Por ejemplo, un paciente que trabaja con el polvo de la madera, los aserraderos, los pacientes que trabajan en los secaderos de té o en lugares donde hay mucho polvillo. Esos pacientes pueden desarrollar carcinomas, pueden desarrollar rinitis atópica por los alergenos. Los pacientes que trabajan en el campo con aves de corral o en el excremento de los animales hay hongos, entonces hay que estar atento a las micosis, sinusitis fúngicas, al paracoccidiomicosis, a fistulizaciones por histoplasmosis con la materia fecal de la paloma, por ejemplo. Entonces hay que estar atento al ambiente de trabajo también del paciente para poder también pensar qué patología es la que le puede estar produciendo la lesión en la vía respiratoria alta. Los pacientes que trabajan en el monte con la leishmaniasis en esta zona
produce también deterioro de todo lo que es la parte del septum, deja la nariz de tapir, a veces dejan comunicaciones porque la mastigote y la leishmania me va produciendo erosión y desintegración. Bueno, todas esas cosas es muy importante de ver. El lugar de procedencia, estamos los antecedentes familiares, sobre todo la atopía, paciente atópico con rinitis crónica, que ustedes van a ver hipertrofia de los cornetes, hiperreactividad nasal, que es estornudos en salva, hasta primera hora, rinorrea constante, obstrucción nasal, mucosa pálida, hipertrofia de los cornetes, poliposis, es decir, si ustedes empiezan a interrogar, van a ver que tienen antecedentes familiares de atopía. Y muchas veces cuando hay pólipos, también es muy importante evaluar la parte broncopulmonar, porque van asociados a broncoespasmo o asma bronquial. Y ahí tenemos una triada muy característica, que es la triada Widal, que es la poliposis, asma bronquial e intolerancia a los AINES. Esto lo van a ver en la panpoliposis cuando hay una afección de todos los senos paranasales y fosas nasales por los pólipos. Entonces eso todos ustedes van preguntando en la anamnesis cuando el paciente viene a la consulta y después entran a la etapa de la inspección. Es muy importante evaluar el aspecto externo de la nariz, si tiene ensanchada la raíz nasal, si tiene alguna alteración del dorso, es decir, una laterorrinia, un desvío, si tiene algún antecedente traumático, si tiene equimosis, si le palpan y tienen crepitación, el tipo respiratorio, se utiliza los músculos accesorios del ala nasal, si tiene secreciones, si tiene alguna alteración en la piel de las fosas nasales. La facie del paciente es muy importante que ustedes miren también, porque el paciente respirador bucal de pequeño va a tener una facie característica, que es la facie respiradora bucal. Es una facie alargada, esa es la típica facie del paciente con hipertrofia de las adenoides, que tiene hipotonía de los labios superiores, porque está todo el día con la boca entreabierta respirando, hipoplasia de los maxilares, maloclusión dentaria, o tiene retrognatia, o tiene una mordida anterior, tiene un paladar que es estrecho y ojival, entonces los dientes, cuando hace el recambio, se superponen. Su respiración bucal. Si tienen que ver las características de la facie, que les da muchos datos cuando es un niño también. El tipo respiratorio, la olfacción, la palpación, palpar toda la pirámide nasal, palpar el dorso, ver si hay solución de continuidad, si hay un antecedente traumático, edema, puntos dolorosos. Y después ya entramos a investigar con la rinoscopia anterior, o usamos el microscopio, la rinomicroscopía, o el endoscopio, que puede ser rígido o la fibra flexible, que es el rinofibroscopio. Para poder evaluar con el microscopio o con una rinoscopía anterior, una fuente de luz que ilumina, ya sea un frontoluz o algo, usamos el espéculo de Killian, que es esto que están viendo acá en el dibujito. El tamaño de las ramas depende del tamaño de la nariz, si es un neonato, si es un niño, si es una persona adulta. Y pueden ser autoestáticos, es decir, que con un tornillito lo mantienen abierto o no, como en este caso. Y nos sirve para abrir el ala nasal y poder evaluar todas las características dentro de la fosa nasal. La rinoscopía posterior, son otros exámenes que ahora le voy a ir mostrando. La rinofibrolaringoscopía o la endoscopía endonasal con ópticas rígidas de 0, de 30, de 90 grados. La rinodébitomanometría, que es la evaluación de la corriente de aire inspirado, evalúa la inspiración, la expiración, si hay un trastorno que impide. Y las imágenes son muy importantes. Este es el espéculo de Volpino-Bacher, que es similar a este que es el espéculo de Killian.
Como nosotros evaluamos cavidades, sí o sí necesitamos iluminación, necesitamos apertura o elementos para poder evaluar. ¿Qué miramos? La característica de la mucosa, los meatos, evaluamos los cornetes, si están hipertrofiados o no, si hay alguna lesión tumoral, las características, si hay algún desvío del tabique, si es un desvío, si es un espolón, si es hacia ambas fosas nasales o hacia una fosa nasal, si hay una epistaxis, si viene de acá de meato medio, si viene de techo, o si está acá adelante nomás en el tabique, en esta zona. Es decir, nos sirve para evaluar todo. Esto es una laterorriña que con la inspección ya podemos darnos cuenta que va a producir un trastorno en la ventilación. Una rinoscopía posterior, que no es tan fácil de hacerlo. En los niños es muy complicado, salvo que el niño sea colaborador. En las personas obesas también es muy complicado porque tiene cuello corto, base de lengua grande generalmente, tiene un istmo de las fauces muy pequeño en el cual no se puede evaluar bien. Y generalmente deprimimos, colocamos lidocaína al 10% y el espejito laringeo mirando hacia arriba. ¿Qué nosotros queremos ver? Esto, los orificios tubarios, si no hay ninguna lesión tumoral en el cavum, la cola de los cornetes, el gómer, el paladar blando. Evaluamos con la rinoscopia posterior. Antes usábamos un fotóforo con un espejo frontal que transiluminaba y con eso podíamos ver o hacer laringoscopias indirectas, mirar la orofaringe, la rinofaringe. Ahora directamente usamos un frontoluz con una luz blanca que penetre bien en la fosa nasal, o con el microscopio o con los endoscopios. Esto es, por ejemplo, cuando hay una luxación del tabique, es decir, el borde anterior del cartílago cuadrangular no tiene una buena inserción en la espina nasal y protruye hacia alguna de las fosas nasales. Puede producir insuficiencia ventilatoria nasal dependiendo del grado de compromiso, y el tratamiento de esto es quirúrgico. Esto son las placas, mentonazo y frontonazo placa, que son nuestro radiográfico que pedimos siempre. En la frontonazo podemos evaluar todo el seno frontal, parte del maxilar, pero no podemos ver todas las caras. Nos sirve para ver si hay un desvío septal, los cornetes. Esta es una mentonazo en el cual podemos ver todas las caras o las paredes del seno maxilar y nos interpone el peñasco en la visión del eje del seno. Siempre tengan en cuenta la edad en la que van a pedir las placas. Tienen que tener en cuenta la neumatización de los senos paranasales. El primer seno que está neumatizado es el etmoides, el cual no lo van a ver muy fácilmente por la superposición de imágenes en el radiográfico. Si a los 6 años se neumatiza, empieza la neumatización del maxilar. Pero por ahí si ustedes ven en un niño de 5, 6, un pequeño esbozo, no es que tiene una sinusitis, sino que está empezando a neumatizarse el seno. Hacia los 9 años, 10, ya empieza a neumatizar el frontal, y el último en neumatizarse correctamente el efenoides y el frontal. El efenoides ya no lo vemos casi en estas incidencias, sino en tomografías. Y el hecho también de que no tenga seno frontal no significa que sea patológico. El seno frontal son como las huellas dactilares, cada paciente tiene una neumatización distinta, y hay pacientes que no lo han neumatizado y tienen agenesia del frontal y no por ello es patológico. ¿Qué vemos en las placas? Como les dije hoy, si hay algún desvío, si los cornetes inferiores están hipertrofiados, si hay engrosamiento de la mucosa alrededor del seno, no está hablando de una sinusopatía, si hay un quiste de retención, si hay nivel, está hablando de una sinusopatía aguda. En la tomografía
ya es mucho mejor la definición porque son cortes más milimétricos, y tenemos los cortes axiales y coronales, y nos permite ver mejor. En este caso podemos ver un desvío septal, un cornete medio bulloso. El cornete inferior es un hueso independiente, pero el cornete medio y el cornete superior son dependencias del etmoides. Entonces pueden tener variantes anatómicas. Dentro de las variantes anatómicas está la neumatización, es decir, que se neumatice, pero eso me puede traer consecuencias porque me ocupa lugar dentro de la fosa nasal, me puede desviar el septum o me puede bloquear el meato medio. Al bloquearme el meato medio no me ventila y esto me va a llevar a una sinusopatía crónica. En un primer momento del maxilar y después, como hay varios senos que drenan ahí, como el etmoides anterior, el frontal, me va a ir enfermando todos los senos que van drenando en el meato medio. Y me va a dar una sinusitis de todos los senos que me drenan ahí, el bloqueo del drenaje. Entonces, este paciente, ¿qué patologías tiene? Desvío septal, engrosamiento mucoso o sinusopatía crónica del maxilar, del etmoides, y es lo que va a llevar después a un tratamiento quirúrgico del paciente, una cirugía funcional. Estos son, a ver si acá, esta placa también es muy importante, que es la radiografía de Kabum de perfil. La radiografía de Kabum de perfil tenemos para evaluar, voy a cerrar la puerta a estos perritos densos. En la radiografía de Kabum de perfil, nosotros evaluamos la permeabilidad del Kabum. ¿Qué más es lo que buscamos acá? ¿Cómo están las adenoides? Para eso es lo que más pedimos y en niños. ¿Sí? Las adenoides las clasificamos de acuerdo al grado de obstrucción del Kabum, en grado 1, en grado 2 y en grado 3. Que me ocupa 1/3, 2/3 o la totalidad. En este caso me deja solamente un desfiladero de aire, si es un grado 3, que me va a traer acá en el niño, respiración bucal, ronquidos nocturnos, síndrome de apnea y hipopnea de sueño, con pausas respiratorias a la noche, fascia adenoide, si se perpetúa en el tiempo, paladar ojival, maloclusión dentaria, me comprime las adenoides, los orificios tubarios a los costados y me va a llevar a patología del oído medio, es decir, me va a traer problemas a la larga. Esto es el fibroscopio flexible. Este es el fibroscopio, el endoscopio rígido. El fibroscopio flexible me sirve para entrar por fosas nasales, va hasta Kabum, donde vemos adenoides, el orificio tubario de la trompa eustáquea, ven que está muy cerca de las adenoides, y muy cerca de la cola de los cornetes. Y va hacia abajo y puede llegar hasta las cuerdas vocales. Me sirve para evaluar niños, me sirve para evaluar en pacientes con muchos reflejos nauseosos, en el cual no le puedo colocar la óptica rígida en la boca, para evaluar hipofaringe y cuerdas vocales, y va conectado a una endocúpula y una cámara para hacer una videoendoscopía. Y las ópticas rígidas nos sirven para las cirugías endoscópicas de fosas nasales, para abordar los senos, para hacer adenoidectomía, para hacer septumplastia, es decir, no solo para diagnóstico, sino para el tratamiento endoscópico quirúrgico del paciente. Bueno, la función olfatoria es lo que hablábamos hoy, cuando hay hiposmia, cuando hay anosmia, cuando hay hiperosmia, cacosmias o parosmias, que ya lo hemos hablado. Podemos evaluar la función olfatoria con distintos olores conocidos, café, menta, etc., en frasquitos todos iguales, oscuros, y que el paciente nos vaya discriminando qué es lo que está percibiendo. Esto es para evaluar la función olfatoria. ¿Qué otras cosas pedimos para evaluación? Citología nasal, para detectar eosinofilia en el moco nasal,
en las rinitis vasomotoras o atópicas. También cultivo y antibiograma, por ejemplo, cuando tenemos pacientes que tienen colonizadas las fosas nasales con el estafilococo. Hay muchas veces que el paciente es sintético, que hace abscesos en distintas partes del cuerpo. Bueno, es muy importante pedir un hisopado nasal para detectar el estafilococo y a qué es sensible. La inmunoserología para determinar inmunoglobulina E, ¿sí? Es muy importante. Dentro del estudio de las rinitis pedimos también dosaje de IgE, hemograma para ver cómo está la citología, y el estudio histopatológico de la mucosa nasal cuando queremos evaluar, o el test del sudor cuando queremos evaluar mucoviscidosis o algunas otras patologías, cuando nosotros estamos sospechando en un paciente que hace cuadros respiratorios recurrentes, otitis media aguda a repetición, etc., pedimos test de sudor. Las biopsias, cuando nosotros sospechamos de alguna patología tumoral, siempre y cuando no sea algo vascular como un fibroangioma. Ahí está contraindicada la toma de biopsia porque puede generar un sangrado importante en el paciente. El estudio anatomopatológico se hace de la pieza de la exéresis, es decir, cuando se hace el tratamiento quirúrgico y se tiene la pieza, se manda a analizar. No se hace una biopsia quirúrgica por el riesgo de sangrado. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Enseguida se va a terminar mi hora de Zoom. Así que conmigo van a tener de vuelta mañana a las 12. Si se corta, seguimos retomando en donde quedamos. ¿Estamos? Acuérdense, yo le voy a pasar el link del doctor Yankelevich y les voy a pasar ya el link de él para que se puedan conectar con él. Mañana a las 8. Seguimos con faringe hasta que se corte. O quieren cortar aquí, seguimos mañana, no sé, dependiendo de lo que ustedes tengan. Doctora, buenas tardes. Creo que tendremos por ahora las dos toxicología, entonces es interesante. Bueno, vamos a cortar acá porque si no es como que le voy a dejar empezada faringe. Y bueno, así ya terminamos mañana semiología y arrancamos con otitis. Avísenme si pueden acceder al aula virtual. Yo les pasé todas las clases ahí, les pasé algunas bibliografías para que ustedes vayan viendo. Y anoten, si es que le da el tiempo, qué dudas le quedaron de lo que fuimos hablando hoy. ¿Estamos? Ahora yo les voy a pasar al grupo el contacto del doctor para que se agreguen al grupo. Y bueno, ya les voy a pasar el link de mañana. Gracias, doctora. Bueno, que tengan una linda tarde. Nos estamos viendo mañana. Gracias. Chao, chao.